Hola Jesús, bienvenido al curso de Lengua Castellana y Literatura 2. En este vídeo te voy a explicar varias cosas importantes. En primer lugar vamos a dar un paseo por la plataforma, vamos a ver cómo funciona. Veo que ya sabes utilizar el correo y también la mensajería. Y sobre todo lo más importante es que voy a intentar explicarte cuestiones básicas del curso, orientaciones generales tanto del curso en completo como de cada evaluación. También voy a ver si aprende a usar un poco la plataforma, cómo están organizados los materiales, muy importante, qué objetivos pretendemos, algo que deberá acostumbrarte a ver las tareas que se han hecho en este curso, porque el procedimiento de selección de actividades es importante para luego la realización de los exámenes. Y bueno, pues más o menos quiero que sepas, en primer lugar, que cuando tú entres en la pestaña Inicio te vas a encontrar con pues la guía del estudiante, unas orientaciones de selectividad de este año y lo más importante sería ese cuestionario inicial para ver cómo te encuentras, pero claro, a esta altura yo creo que todo esto te sobra, todo esto no es algo que tú lo vayas a utilizar mucho. Fíjate que tenemos por un lado una orientación de la asignatura desde el punto de vista general, es decir, lo que Educación Permanente nos propone con su guía del estudiante, y si pinchas aquí tendrías en guía de lengua, tendrías la programación de nuestro departamento pues de este año. Fíjate, por ejemplo, que aquí te explico cuáles son las lecturas obligatorias de cada evaluación: Antología Poética de Luis Cernuda, El Árbol de la Ciencia, Pi Baroja, y el cuarto de tres. Pues bien, nosotros hemos trabajado los temas monográficos de todo esto, de todas estas lecturas, y en gran parte los textos que utilizo tanto para las tareas como para los exámenes los saco directamente de aquí. Por eso no tienes, vamos, yo particularmente no hago un examen de lecturas. Ya el propio examen introduce en la puntuación pues la comprobación de que el alumno se ha leído el libro o al menos lo ha trabajado con las guías de lecturas que tienes en, en el curso montada. En cuanto a la secuenciación de contenido, es que nosotros hemos trabajado todo lo que viene aquí. Nos quedamos justo te voy a decir todos los temas. El tema uno se ha visto, el 2 también, el 3 también. El tema 4 y 5 es menos importante porque no cae en selectividad y no lo pregunto yo, ese te lo puedes saltar. El tema 6 es fundamental, pero sobre todo desde el punto de vista práctico, al igual que el tema 7, que lo hemos visto a lo largo de todo el curso para ir estudiando la sintaxis poco a poco. Y luego ya en cuanto a literatura, yo, aunque hemos visto todos los temas, pero te recomiendo que te centres exclusivamente en las unidades temáticas que se corresponden con las lecturas que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, si tenemos la lírica, el género lírico, tenemos una lectura que la de Cernuda, ¿ves? Que te viene puesto justo al lado, pues entonces este tema te lo tienes que estudiar muy bien. Date cuenta que Cernuda también está relacionado con el 27 y con las vanguardias, por tanto es que el tema comprende, el tema de selectividad comprende estas tres unidades del libro, pero muy resumidas, como lo vas a ver tú ahora, porque nosotros tenemos resúmenes aproximadamente de 3 4 folios como mucho, algunos hasta nada más que 2. En la segunda oración, pues nosotros seguimos trabajando, ya habíamos visto toda la lengua en la primera oración, pues seguimos trabajando la sintaxis y sobre todo el teatro, no, perdón, la narrativa de antes de la guerra civil, que sería la generación del 98 con el árbol de la ciencia. Y luego sí que es importante, aquí lo tenemos, ¿no? Con las lecturas comparadas. En cuanto a la literatura de los 40 y 50, lo que hemos estudiado ha sido el teatro, entonces tendrás que verlo, no sé, aquí viene, ¿no? Entonces, vamos, que sería el teatro de los 40 o 50.
y, 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 y- claro, y luego el tema de la novela, no, es poesía y teatro, no, el tema 12 no, pero sí la poesía y la novela. Aquí tendríamos hasta 1975 Historia de una escalera y después tendríamos el, el, la lectura, no está aquí apuntada, pero sí la hemos hecho, la del cuarto de atrás, que se corresponde con la novela también de esta misma generación, desde la Guerra Civil hasta los 70, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienes que estudiarte. La morfología y la sintaxis nosotros la explicamos básicamente a través del análisis sintáctico y de actividades aplicadas. Por tanto, lo que tienes que saber es resolver esas actividades que aparecen fundamentalmente en los comentarios de cada semana y luego también en las tareas que recopilan se hace una selección de esas actividades y por último en los exámenes. Y bueno, en fin, te recomiendo que te leas bien este documento porque resume bien pues el procedimiento de trabajo libre que seguimos nosotros. En cuanto al temario, como puedes ver, hasta que hemos llegado a la tercera evaluación, pues íbamos siguiendo la planificación habitual con una secuenciación de contenidos, que es la que tú ves, en la que al principio encuentras siempre, por ejemplo, unas orientaciones para el examen. Aquí tendríamos unas orientaciones generales de cuáles son las preguntas que se suele poner en el examen. Y aquí tendrías, por ejemplo, primero el índice de temas y luego qué clase de preguntas entrarían en el apartado de comprensión, expresión y comentario, con su puntuación, qué clase de preguntas aparecería en el apartado de literatura con su puntuación, ¿de acuerdo? Y por supuesto también en el apartado de lengua. Eso tienes que leértelo porque tanto las tareas como el examen siempre desarrollan preguntas de este tipo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el árbol de la ciencia, para esta primera opción responder con preguntas guiadas a cuestiones sobre aspectos temáticos, formales y contextuales relevantes de la lectura recomendada. En fin, no voy a ponerme a leer porque si no el vídeo se hace aquí inmenso, pero te recomiendo que antes de empezar a estudiar, pues veas en cada evaluación esas orientaciones generales al primer examen. Como esto es muy teórico, pues quizá a lo mejor lo que sí te interesaría sería ver un ejercicio concreto, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos un modelo de examen hecho de años anteriores, su plantilla, donde aparece pues un texto inicial sobre el cual se hacen preguntas de comprensión y expresión general, que puede ser el tema, el resumen, la estructura, pero claro, cambiado un poco porque fíjate cómo a partir del año pasado ya empezaron a introducir en lugar del tema intención comunicativa, por ejemplo, o la pregunta del resumen ya se quitó de otro año y lo que se hace simplemente es reconocer los mecanismos de coherencia y cohesión de un texto, pero sí es muy importante que vaya aprendiendo a hacer cómo se hace la estructura, ¿de acuerdo? Te diré que yo cuando hago las distintas preguntas de comprensión las voy estructurando a lo largo del curso, de manera que a partir de la segunda evaluación es cuando hago los cambios en estas preguntas que quitaron de selectividad. Me gusta empezar con el resumen y con el tema porque hay muchos alumnos que todavía al principio de curso, de segundo, aún no han trabajado bien estos aspectos en los cursos anteriores. Pero fíjate cómo luego, en cuanto entramos a las preguntas de lengua, pues ya tendríamos las características, analizar sintácticamente un texto o explicar las funciones sintácticas, en este caso funciones sintagmáticas, oracionales o textuales, de elementos morfológicos concretos, como en este caso puede ser el determinante su, que por un lado, por ejemplo, desde el punto de vista funcional sería un determinante, y desde el punto de vista textual, aquí en este caso tendría una referencia anafórica porque ha tenido que aparecer antes la persona a la cual se refiere esa necesidad.
Bueno, aquí en el caso del les como es pronombre ya podemos hablar de una función gramatical que es la de complemento indirecto. Pero concretamente no, perdón, es complemento directo porque es los condenó. Esto es un caso de leísmo. Bien, hay preguntas sobre perífrasis verbal, es decir, que estas serían las preguntas típicas de morfología. O hay preguntas, por ejemplo, de funciones del lenguaje. En cuanto a literatura, la divido siempre en dos apartados. Un primer apartado que sería de competencia de técnicas literarias, como puede ser, por ejemplo, si estamos estudiando la literatura, pues de la figura retórica o de la métrica, por ejemplo. Y si estamos trabajando narrativa, las categorías narrativas, el teatro, pues el diálogo, el monólogo, en fin, todo lo que está relacionado con las técnicas literarias. Y luego habría una serie de preguntas que están referidas a la lectura. Mira, por ejemplo, cómo los mecanismos de cohesión que no se trabajan, no lo he puesto en la primera pregunta, que es donde debería estar, en este examen, como en la temática es el texto y la coherencia y la cohesión, lo he colocado en el apartado de lengua. Mira, quizá a lo mejor te extrañe este sistema de análisis sintáctico. Para que veas cómo funciona, te voy a poner la corrección. Bueno, puedes mirar cómo subo cada o casi todos los exámenes, casi todas las tareas tienen las correcciones que son, muchas de ellas son libres, ¿no? Porque un resumen no va a hacerlo igual que yo, pero para que vea un poco cómo lo hago, ¿no? El tema lo mismo. La estructura, fíjate que yo siempre pongo una orientación aquí en las preguntas para que os ayude un poco. Porque, por ejemplo, vamos a ver, un resumen. ¿Cómo se hace? ¿Qué valoro yo de un resumen? Porque el alumno utilice correctamente los signos de acentuación y puntuación, escriba bien, con correcta ortografía, pero además utilice un vocabulario adecuado a un texto que en este caso es debe ser formal porque estamos en un ámbito académico, igual que la expresión pues no debe ser en absoluto, debe ser personal, es decir, propia, original, no puedes estar copiando directamente palabra por palabra, y luego sobre todo es que en el resumen esté todo en un párrafo, toda la idea bien conectada y sobre todo que aparezca la idea principal. Para el tema, en cambio, pues se busca una precisión y una concisión en la expresión, se busca que el alumno apunte directamente a la idea central, que recoja esa idea todo el sentido del texto, esto es innecesario porque si la idea es central ya lo recoge, y por último que sea capaz de expresar la intención del autor. Por eso se recomienda una frase nominal con todos los complementos necesarios para que el tema que se enuncie vaya perfectamente delimitado a ese texto y no a una obra general. Para explicar la estructura del texto, en cambio, sí que me interesa primero, bueno, esto no es necesario, pero hacer una presentación de la estructura externa es importante. Lo que sí es muy importante es decir si el texto presenta una estructura narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, y en función de eso, pues si, por ejemplo, si es un fragmento y la idea principal está al final, pues tendríamos que decir que la estructura es inductiva, si está al principio, deductiva. Eso se estudia cuando se habla de los tipos de estructura y de modalidad discursiva en los primeros temas del libro. La segunda parte del comentario de la estructura es enumerar la idea, que normalmente suelen ser entre unas 8, 7 u 8 ideas. Yo pongo muchas más porque de esa manera los alumnos que no ponen todas las que yo he puesto, pero han puesto algunas de las que aquí hay, considero que se pueden dar por válido el resultado. Pero lo más importante sería que a la hora después de haber enumerado la idea, que seamos capaces de plasmarla en un árbol de manera que la idea principal aparezca o la tesis aparezca siempre al principio y a partir de ahí vayamos viendo las distintas ramas. En selectividad, prácticamente con que nos quedemos en uno o dos niveles, o sea, en dos, primer nivel o segundo nivel sería suficiente. Como puedes ver, yo aquí he bajado hasta un nivel cuarto,
no es necesario apuntar tanto, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues ya lo demás lo vas mirando tú tranquilamente. Si te surge una duda, pues puedes preguntarme en cualquier momento. Pero lo que quería yo que viera era la oración. Mira, a mí me gusta que se empiece, porque creo que es la forma de aprender y hacerlo de una manera coherente, se empiece indicando la categoría morfológica que aparece en cada caso. Aquí esta es adjetivo demostrativo, sustantivo, adjetivo, morfema, perífrasis verbal, etc., ¿no? Una vez que hemos hecho eso, pasamos a definir en una oración simple. Separamos el sujeto y el predicado, vemos los constituyentes del sujeto y vemos los constituyentes del predicado, diferenciando entre la categoría, por ejemplo, aquí sintagma preposicional porque lleva un enlace, y la función, en este caso complementación del modo. Échale un vistazo y verás como al principio parece un poco, pero ayuda mucho porque yo ya una vez que dejo, así que yo más o menos lo que te dejo es secuenciado los distintos sintagmas que aquí hay y elementos y tú no tienes que rellenarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, si te acostumbras a hacer este tipo de oraciones, creo que va a tener mucha ventaja en los exámenes que yo hago. Luego en selectividad, pues lógicamente te aparece la oración y tienes que hacerla tú. Como podrás ver, hemos empezado con las oraciones simples y hemos terminado con las oraciones subordinadas adverbiales, o sea que hemos visto toda la sintaxis. Bueno, vamos a ver. Estamos en la primera evaluación y lo que nos interesaría ya es ver cómo, bueno, aquí tendrías las tareas que hemos estado haciendo, las actividades extraescolares no es necesario que las pinches, pero sí las tareas, porque observa que nosotros a lo largo del curso hemos hecho una serie de actividades. ¿Ves? Por ejemplo, el tema 1, actividades. Le das aquí y se van a ver las actividades. Además vas a ver que cada tema tiene por un lado unos apuntes, tiene una batería de actividades, tiene unos cuestionarios, y para presentar yo el tema en clase utilizo un sistema que se llama SCORM, que me permite hacer presentaciones y además esas presentaciones son interactivas y puntúan. De manera que, por ejemplo, si yo pincho aquí, pues a ver si se abre. Aquí tendríamos los mismos contenidos que están en el libro, y observa que, por ejemplo, hay actividades y autoevaluación. De manera que si yo le doy aquí, pues el alumno puede ver con estas actividades si, en fin, si ha comprendido la teoría, y al terminarlas y mandar las respuestas que fuesen, por ejemplo, pues entonces le indicaría la puntuación que había obtenido directamente. Ahora mismo no te va a poner a hacerlas, pero como esto va a estar abierto durante todo el curso, pues si vas a trabajar este verano, podría hacerlo. Observa cómo los apuntes están, por un lado, en la página general, pero también te los puedes bajar desde estos Scrum siempre que aparezca la palabra material fotocopiable. Aquí concretamente para la descripción, la narración, la exposición, la argumentación tenemos un material fotocopiable, tenemos una autoevaluación que se va repitiendo continuamente en todo. Esto es sistemático, entonces no te agobies porque enseguida te vas a acostumbrar a este sistema de trabajo. Repito, por tanto, que cuando entre en cada evaluación te encontrarás bien separado una unidad de la siguiente y en cada unidad encuentra esos elementos. Yo te recomiendo que una vez que hayas visto las tareas y hayas visto las orientaciones generales, que te descargues por supuesto los temas y vayas sacando aquellas o estudiando aquellas cosas que van bien explicadas en cada tema, en cada unidad didáctica, y que tenga que ver con las actividades, porque claro, evidentemente hay contenidos que a lo mejor pues se dan durante el curso, pero luego no tienen una repercusión directa en los exámenes. En este caso no voy a entrar tema por tema, observa como hay un montonazo de cuestionarios para ver si estáis trabajando o vais comprendiendo estos contenidos, y se puede estudiar de una manera bastante sencilla. ¿De acuerdo? Podríamos pasar aquí en estos scrolls, por ejemplo, de las acciones,
No sé si va a funcionar dentro del ordenador, porque ahora mismo muchos navegadores no permiten que se abran documentos flash, y por otro también requieren mucha memoria, y entonces el servidor tarda mucho en cargarlo y a veces da hasta problemas y al final no funciona. Pero es una forma de aprender a hacer sintaxis sencilla. No sé si esto funcionara bien, podría enseñártelo yo ahora, muy básicamente, ¿no? En primer lugar, observa cómo ya nos está diciendo que tenemos que activar Flash si no lo tenemos y permitir que se ejecute. Por tanto, si no lo tienes, tienes que descargarlo en primer lugar y, ya digo, ejecutarlo. Esto es un sistema en el que vamos a ir analizando oraciones, en este caso oraciones simples, donde hay un objetivo, por ejemplo, analizar un síntoma nominal vocativo en una oración simple. La oración que proponemos es: tú me levantas tierra de Castilla en la rugosa palma de tu mano. Le da aquí, hay instrucciones para ver cómo se hace, tienes que leerlo bien porque esto es un programa interactivo y si no cumples con los requisitos, pues luego te va a salir mal. Se trata de una actividad concreta, o sea, una actividad que consiste simplemente en ir arrastrando las etiquetas. Por ejemplo, en este caso, pues tú me levantas sería el primer pronombre, por eso hay que ir si hay varios pronombres, pues van a aparecer pronombre 1, 2, 3. Tú me, pronombre 2, levantas, tierra de Castilla, en este caso es la primera preposición. ¿Ves cómo da problemas? Aquí preposición 1, en preposición 2, la, ay, perdón, la sería artículo palma de tu mano. No he puesto todas las palabras porque en este programa solamente me permite jugar con si tuvo 8 elementos. Le daríamos a comprobar, muy importante, y ya nos diría que en esta página teníamos 6 puntos que lo hemos alcanzado. Le damos a siguiente y continuaríamos. Bueno, pues este sería el procedimiento para ir completando cada paso. Observa, no lo voy a hacer, observa que tú tendrías una siguiente página que es ver cuáles son las funciones gramaticales de la oración, otra siguiente página en la que tú tienes que reconocer el tipo de oración, en este caso una oración simple, el sujeto, el predicado que está interrumpido por un vocativo, ¿no? Tierra de Castilla, o complemento periférico también le llaman ahora, ¿no? Entonces, estas dudas, por ejemplo, te las puedo poner aquí. El vocativo no es propiamente una función racional, se trata de una frase. Entonces, cuando tú has leído esa orientación que te doy, pues lo puedes quitar para seguir analizando. En fin, esto lo vas mirando tú poco a poco porque se trata de que veas si lo entiendes o no y ya está, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta página y me vuelvo entonces a lo que nos interesa. Repito, mira, lo que a ti te va a ayudar más es, primero, ver bien las tareas de cada evaluación, que suele ser 2 tareas para la primera, 2 tareas para la segunda. Y luego en la tercera, pues fíjate, hemos tenido este problema y hemos dividido la evaluación en plan de recuperación y plan de continuidad. Yo te recomiendo que te centres solo en el plan de continuidad, dado que tú no tienes problema en la primera y la segunda evaluación. Y con este plan se supone que podrías recuperar. Pero claro, esto sería ya vista como es lógico, a septiembre, porque entre que hemos empezado tarde y no hemos podido ver las orientaciones a tiempo, no sé qué tiempo tienes para prepararte el examen, ¿de acuerdo? Ahora, si tú la has estado preparando por tu cuenta y tienes buen nivel de éxito que venga, pues nada, tú te puedes presentar aprobando el examen que voy a poner, pues estaría aprobado y ya está, no habría más problema. De todas maneras, lo digo por si acaso no fuera esa la situación y te viera obligado a ir a septiembre. Entonces, en ese caso, pues tendrías que añadir las tareas que aparecen aquí en el plan de recuperación, que son estas 2 tareas y esta serie de cuestionarios que he seleccionado aquí, aunque había, como has visto, había bastantes más hechos perdón, en la otra evaluación, en las otras pestañas. Básicamente
yo ya quizás no tengo más que decirte porque lo importante es eso. Primero, cuáles son las orientaciones de cada curso. Igual que hemos visto en la primera evaluación, aquí aparecen también las orientaciones de la segunda evaluación, que para que no haya problemas las voy a hacer visibles. También hay un examen de la segunda evaluación que también lo voy a hacer visible para que te pueda ayudar porque este es del año pasado, ¿de acuerdo? Este ya sí que es verdad que no lo va a poder hacer porque este al final lo convertimos en un cuestionario, entonces el cuestionario está cerrado y ya no lo puedes ver, ¿de acuerdo? Eh, Aquí estarían las lecturas obligatorias con su antología y con sus guías de lecturas bueno, y las dos tareas que se hicieron de esta evaluación con los contenidos, ¿eh? Por un lado los repasos de la evaluación anterior de gente que había suspendido con sus actividades y lo mismo te digo en cuanto luego a la sintaxis, cómo se ha ido viendo a lo largo del curso o desarrollando pues los distintos temas que tienen que ver con, con las lecturas obligatorias. Yo creo que con esto que te he dicho puedes tener una visión clara de qué es y cómo se evalúa esta asignatura. ¿De acuerdo? Repito, compara por un lado las tareas con los exámenes que se ponen. A lo mejor este que es de años anteriores no se corresponde exactamente con lo que vimos en ese, pero este sí, ¿de acuerdo? Y al compararlo pues puedes ver tú mismo qué cosas son las que te tienes que estudiar. Mira, otra cosa que voy a hacer, aunque ahora mismo no está hecha, es abrir la ventana de mayo-septiembre, en este caso aquí lo que tengo puesto lo del año pasado, con unas orientaciones en las que se explica cómo va a ser el ejercicio. Ahora mismo no lo he abierto porque como hemos hecho un proceso de evaluación muy especial con esto del coronavirus, pues he tenido que hacer una actividad, digamos, online y entonces las orientaciones no servían. Pero para septiembre, aunque no se abriera el examen, que yo creo que ya sí se hará un examen oficial y presencial, pues estas orientaciones te pueden servir porque explican un poco cómo se hace el formato del examen, la parte común, una parte común que tiene el texto, intención comunicativa, elementos de cohesión, enumeración de ideas y mapa conceptual, desarrollo de un tema de actualidad, más una oración sintaxis. Esto lo tienen que hacer todos los alumnos. Y ahora en función de las oraciones que tengas suspensas, la primera o la segunda, porque la tercera este año no cuenta, no cuenta, pues entonces haríamos las preguntas relacionadas con la lectura y tú tendrías que hacer pues es por lo que te pone aquí una pregunta de cualquiera de estas seis más una pregunta de cualquiera de estas dos más una pregunta de uso del sé más una pregunta de cualquiera de estas cuatro preguntas. O sea que tú en realidad tendrías que hacer una, dos, tres y cuatro preguntas que podrían ser de cualquiera de estos contenidos que aquí están ya muy delimitados y se refieren como es lógico a los contenidos que vienen en el curso. Fíjate que esto es del año pasado, no es de este año, pero bueno, mejor dicho, del curso pasado. Pero básicamente va a ser igual. Y las preguntas generales que son comunes. Yo creo que con esto ya es suficiente y lo siento mucho por no haberte podido explicar esto. Me hubiera gustado que hubiese sido en directo, pero con estos inconvenientes que estamos teniendo, pues ha sido bastante tedioso y difícil poder conectarnos. Mira, 28, casi media hora.